micrófono. Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es María Luisa Muniz. Soy docente de las cátedras de y Teoría Política en la Maestría de Derecho Constitucional de la UTPL. Vamos en este momento a empezar con la intervención del magíster Harold Urbano, estándares nacionales e internacionales de protección a personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, Defensoría del Pueblo del Ecuador. Bueno, es un tema que particularmente a mí me interesa mucho. Será un gusto escucharle. A ver que yo había separado. El perfil, ¿no? de nuestro ponente. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derechos Humanos y Democratización para la América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, diplomado en Sistemas Internacionales de Protección y Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza en España. Tiene amplia experiencia en incidencia y litigio en derecho penal, derecho constitucional y derechos humanos a nivel nacional e internacional. Docente universitario en la PUCE, la Universidad Andina Simón Bolívar, aquí en Quito, y la UTPL. Bueno, con toda este perfil, definitivamente tenía mucho que compartir con nosotros. Harold, bienvenido. Estamos ahí, como dijo el Israel, con esta cuestión del tiempo. Te voy a pedir un poder de síntesis para que tengamos espacio a las preguntas. Entonces, tu tiempo serían de 30 minutos y entonces dejamos las preguntas con unos 10, 15 minutos. Les hago acuerdo que envíen las preguntas como mensaje privado directamente a mí, que en este momento estoy como la moderadora, y que también firmen aquí en el Zoom para que se registren las presencias de las personas. Entonces, creo que eso es todo lo que me tocaba en esta pequeña introducción. Con la palabra el doctor Harold Urbano. Muchas gracias, Malu. Agradecerle a la UTPL por esta oportunidad, más allá de que también soy parte de este programa de maestría que está organizando estas jornadas. Creo que es importante difundir el conocimiento del derecho constitucional a nivel regional y estas experiencias de intercambio son enriquecedoras para la construcción no solamente de nuestro pensamiento constitucional, sino especialmente de nuestra labor como abogados en el ejercicio de nuestra función jurisdiccional, digamos, en algún punto. Muchos de ustedes son jueces y juezas, somos abogados en libre ejercicio, estamos activamente utilizando el derecho constitucional y este intercambio de experiencias, vuelvo a repetir, es importante para el desarrollo mismo de esta materia del derecho tan importante en nuestro país y la región. Me han pedido que hable de algo que al parecer no tenía relevancia constitucional en su momento. Es más, el derecho penal es el que asumía las infracciones de las personas que violentaban un bien jurídico protegido sin importar su objetivo. Y cuando empezamos a hablar de las y los defensores de derechos humanos, en algún punto la masividad de la colectividad decía, ¿por qué le estamos dando patente de corso a algunas personas para que infrinjan la ley penal y puedan de alguna forma cometer delitos teniendo detrás un discurso de protección o de exigibilidad de un derecho? En ese sentido, yo he titulado esta ponencia, la cual voy a intentar reducir a grosso modo, como América Latina, un continente en resistencia, porque estamos en un momento constitucional en donde la coyuntura hace que ni siquiera la norma tenga esa rigidez, la norma infraconstitucional, digo yo, esa rigidez necesaria para que las personas puedan en el marco de la norma intentar exigir tanto la garantía como el reconocimiento de nuevos derechos. Mi ponencia en ese sentido va a estar
relacionada a 4 grandes puntos. En un primer momento abordaré cómo la defensa de derechos humanos se volvió un problema constitucional, ¿sí? La categoría de defensor de derechos humanos toma la relevancia constitucional y por lo tanto tenemos que hablarlo desde esta perspectiva, desde este enfoque. En un segundo momento aterrizaré a cómo la criminalización de la defensa de derechos humanos se ha vuelto un patrón generalizado en América Latina, un patrón sistemático en América Latina. Y hablaré de una tensión que he encontrado luego de algunos estudios entre la masiva o el masivo reconocimiento de derechos en las constituciones latinoamericanas y en la firma de tratados y convenios internacionales, con una respuesta estatal inversamente proporcional en donde la violencia es la que está presente. Y estamos ahorita, por ejemplo, en el mes de octubre y cumplimos un año de toda esta revuelta que hubo en Ecuador y en América Latina, y podemos ver cómo aún hay mella de esta respuesta estatal violenta frente a un intento de reconocimiento de derechos que también de alguna forma fue o tuvo un ejercicio de violencia detrás. En un tercer momento hablaré cómo el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos se vuelven herramientas jurídicas para poder evitar la criminalización, pero para poder darle al Estado la oportunidad de entender estas realidades y resolver estos conflictos desde otro punto de vista. Salir de la conflictividad, salir de la respuesta más agresiva y más lesiva de derechos para aterrizar a un diálogo, ¿sí? Desde el punto de vista, por ejemplo, del constitucionalismo dialógico, del constitucionalismo popular, del cual tanto hablamos en la actualidad, ¿sí? Y finalmente intentaré, si es que me sobra un poquito de tiempo, aportarle a la academia con algunos temas que creo que son importantes analizar y que no estamos viéndolos desde el punto de vista de la investigación. Bueno, para arrancar, yo quiero plantear, como ya dije desde un inicio, que el tema de la defensa de los derechos humanos ha cobrado tal relevancia, tal interés en América Latina especialmente, que se vuelve un problema constitucional, especialmente desde el reconocimiento del derecho a disentir en varias constituciones en América Latina y además del reconocimiento en los instrumentos internacionales de derechos humanos de este derecho como un derecho individual, como un derecho que tiene un contenido esencial, como un derecho particular que si bien se interrelaciona con otros derechos, tiene que tener su propia forma de respeto y su propia forma de garantía. En el Ecuador, por ejemplo, se ha reconocido en el artículo 98 el derecho a la resistencia como un derecho fundamental, el cual todavía no está interpretado de manera adecuada. En el sistema interamericano, por ejemplo, la Comisión Interamericana ha tenido ya 3 grandes informes sobre la situación de personas defensoras y defensores de derechos humanos, en donde se reconoce el derecho a defender los derechos como un derecho fundamental, es decir, un derecho individual que tiene conexidad con otros derechos, pero que tiene que ser tratado de manera especial y específica. La misma Corte Europea de Derechos Humanos, el sistema de Naciones Unidas tiene una relatoría especial para defensores y defensoras de derechos humanos. La relevancia entonces hace que la defensa de derechos humanos se vuelva un problema constitucional. Y cuando hay tensiones entre este derecho a defender los derechos y otros derechos en particular de otras personas, se tenga que resolver esto desde la esfera constitucional, ya no desde la esfera penal, ya no desde la esfera civil, como pasaba generalmente en nuestros países. Y ahí nos nace un cuestionamiento. ¿Será que enfrentarnos al poder? ¿Será que disentir? ¿Será que la resistencia es un derecho? ¿O continuamos tomando en cuenta que es una afectación a un bien jurídico protegido de un tercero que tiene que ser analizado desde el punto de vista del derecho penal y que en algún punto el argumento constitucional deberá ser litigado o deberá ser resuelto en esas esferas? En el Ecuador, por ejemplo, tenemos un delito que es el delito de ataque o resistencia. Siempre que hay una paralización, siempre que hay una acción de defensa de derechos que se encuentra fuera del ámbito formal, ¿sí? Hay un proceso penal iniciado, o se ve que existe un proceso penal iniciado. Ahí el argumento constitucional obviamente cabe, obviamente se discute en una audiencia de flagrancia la legitimidad, la arbitrariedad, la legalidad de la detención, pero sigue siendo una esfera penal, sigue siendo un foro penal.
ese problema debe discutirse en un foro penal, debería discutirse en un foro civil si es que afecta a un bien, o debería discutirse esto a esfera constitucional. Es un derecho y al ser un derecho, su protección, tutela, garantía, ¿se hace en una esfera constitucional o se sigue haciendo en la esfera de otros derechos? Mi respuesta ahí es que al tener un carácter constitucional, esto debe resolverse en los procedimientos constitucionales y además debería resolverse en la esfera democrática. Tenemos un poder que es un poder democrático, que es la Asamblea Nacional, que tiene que obviamente, en aplicación de una garantía, sí, que es la garantía normativa reconocida en el artículo 84 de la Constitución, adecuar toda la normativa interna para que esto se resuelva en la esfera constitucional y no en la esfera de otras materias del derecho. ¿Sí? Igualmente pasa en otros países. El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce la obligación que tienen todos los estados de adecuar su legislación interna a los instrumentos internacionales, especialmente a la Convención y a los tratados interamericanos. En ese sentido, todos los poderes legislativos de los países de América Latina tienen la obligación de darle la relevancia constitucional debida al derecho a defender los derechos. ¿Pasa? No pasa en la actualidad. Nos hemos dado cuenta que todos estos argumentos que estoy transmitiendo a ustedes se resuelven obviamente en la esfera de otras materias del derecho, quitándole la relevancia constitucional debida que tiene el derecho a defender los derechos. Siempre cuando uno defiende un derecho va a haber un ejercicio de resistencia, va a haber un ejercicio de disidencia, se va a romper una norma, ¿sí? Lo que tiene que hacerse entonces es reconocer que este es un mecanismo de exigibilidad, es una herramienta. La disidencia es una herramienta de protección, así como yo voy a ejercer, por ejemplo, sistémicamente una garantía jurisdiccional en su momento para poder hacer que se respete, se garantice un derecho, para poder evitar la violación de un derecho. Yo puedo utilizar los mecanismos de resistencia, de disidencia, como una herramienta igual de sistémica, pero antisistémica en este sentido, para poder lograr este objetivo. Es decir, las dos herramientas son legítimas, las que están en el marco del sistema y las que están fuera del sistema. Cito a Pisarello, por ejemplo, cuando hablamos de garantías, y nos dice ahí las garantías sociales. ¿Qué es lo que estamos hablando entonces cuando estamos hablando de defensores y defensoras de derechos humanos y de sus herramientas para ejercer derechos? Que tenemos garantías obviamente institucionales, pero también tenemos garantías sociales de los derechos. Esas garantías que se convierten en herramientas para la protección y exigibilidad de los mismos, y entonces los hechos, los actos que un defensor o defensora de derechos humanos ejerce en este sentido, con este objetivo, tienen que ser discutidos en la esfera constitucional. En esa lógica, la categoría de defensor o defensora de derechos humanos se torna como una categoría de protección, ¿sí? La Constitución del Ecuador, en el artículo 11.2, nos dice, hay unas personas, hay unos grupos que han sido históricamente excluidos y que tienen que tener atención prioritaria. ¿Será necesario que se reconozca a los defensores y defensoras de derechos humanos como grupos de atención prioritaria también? Ese es un cuestionamiento que yo lo planteo también al grupo. Creería yo que si la lógica es poder alcanzar la igualdad, los defensores y defensoras de derechos humanos en algún punto también han sido un grupo excluido y también han sido un grupo que necesitan igualar ese ejercicio de poder. ¿Sí? Podría ser una salida, pero es una categoría de protección. El ser defensor o defensora de derechos humanos se constituye una categoría de protección. Es más, el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido que los defensores y defensoras de derechos humanos tienen un derecho particular, que es el derecho a ser protegido. Y ahora me van a preguntar, ¿cómo sé que una persona es defensora o defensora de derechos humanos? Tenemos una norma internacional, por ejemplo, que son los principios de Naciones Unidas sobre el derecho a defender los derechos y las libertades reconocidas. Es una norma que tiene un nombre larguísimo, y ahí nos dice, defensor y defensora de derechos humanos es toda persona que ejerce una actividad, que trabaja, sí, que tiene un objetivo de defender a una colectividad, de defender un derecho o de intentar su reconocimiento. Es decir, si es un concepto abierto, pero si yo me autodefino como defensor o defensora de derechos humanos y demuestro que mi trabajo es un trabajo que está destinado al reconocimiento de un derecho, obviamente me enmarco en esa categoría de protección y tengo este derecho que nace del derecho internacional de los derechos humanos a ser protegido, a que el Estado tutele mi trabajo, a que el Estado me proteja. Ya posteriormente hablaré un poco más de este derecho a que nos generen un entorno propicio para defender los derechos. Y por otro lado,
También el hecho de que se discuta en la esfera constitucional la defensa de derechos humanos hace que nos dé la posibilidad de que los defensores de derechos humanos también seamos merecedores de acciones afirmativas. En algún punto necesitamos también que haya acciones afirmativas para que nuestro trabajo se reconozca. Tal vez esto puede generar algún tipo de discusión, algún tipo de roce, y esa es la idea. El hecho de que podamos reconocer esta nueva categoría y que lo discutamos. El defensor y defensora de derechos humanos muchas veces está oculto, o se lo ve como un ente político. Sí, la defensa de derechos humanos es un trabajo político, sí, político no partidista, pero los defensores y defensoras de derechos humanos están ahí ocultos, están en lo urbano, están en lo rural. Sí, como veremos posteriormente, tengo algunos datos, como en América Latina, la defensa de derechos humanos se ha visto atacada, se ha visto hostigada, se ha visto criminalizada. En ese sentido, estos defensores y defensoras de derechos humanos han tenido algunas acciones por parte del Estado y de la sociedad en general que los afectan. Tres de esas acciones son el hostigamiento, ¿sí?, la criminalización y la deslegitimación. Los defensores y defensoras de derechos humanos generalmente son deslegitimados públicamente por el poder. Obviamente, ¿para qué? Para reducir su nivel de credibilidad. He dicho, obviamente, que la defensa de derechos humanos es un trabajo político. Es una tensión con el poder. Por lo tanto, la credibilidad está en el medio. ¿A quién le cree la sociedad más? ¿A quién le sigue la sociedad más? La deslegitimación, entonces, ha sido generalmente una herramienta de ataque a esa credibilidad que tienen las y los defensores de derechos humanos, que trasciende a acciones, actos de hostigamiento, persecución, seguimientos, investigaciones, ¿sí? Y que luego termina con un proceso de investigación, de criminalización, de prisión, ¿sí? Esta línea de tiempo, ¿sí?, que inicia con la deslegitimación, que luego pasa a un hostigamiento y termina con la criminalización, yo la puedo hacer semejante o puedo hacer analogía con el famoso círculo de violencia del cual habla la teoría de género, ¿sí? Los defensores y defensoras de derechos humanos estamos inmersos en un círculo de violencia y somos nosotros víctimas de un círculo de violencia que inicia con la deslegitimación, que sigue por el hostigamiento y que termina en la criminalización. ¿Y quién inicia ese círculo de violencia? El Estado, el poder. Sí, generalmente el Estado que usa el poder político, pero también el poder económico y el poder por otra índole. Por lo tanto, el Estado está obligado a cambiar el chip, a dar la vuelta y a dejar de violentar y a empezar a proteger, a cambiar la lógica de construirse. Lo que yo voy a hacer es invitarle al Estado, invitarle al poder a deconstruirse y a pensar que las y los defensores de derechos humanos aportan a la democracia y no la debilitan, ¿sí? Y este es un problema regional. Y es un problema regional, ¿por qué? Porque durante los últimos 50 años, sí, poco más, las constituciones de América Latina han cambiado. Han cambiado en la lógica del 48. Le escuchaba a Verónica en su ponencia anterior y nos contaba el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Y eso aterrizó luego a las constituciones de América Latina. Y en América Latina existe una ampliación de derechos. En América Latina todos los países reconocieron un catálogo de derechos amplísimo, ampliaron además la exigibilidad no solamente a derechos civiles y políticos, sino a derechos económicos, sociales y culturales. Y esto debía venir de la mano con una reacción estatal a su exigibilidad adecuada, ¿sí? Pero no. Hubo una reacción inversamente proporcional en donde, si es que tenemos reconocido un derecho y no se lo está respetando o garantizando, el Estado debía entrar a un diálogo con las organizaciones, comunidades, pueblos o grupos, ¿sí? Y no a la represión. Pero vemos cómo hay una tensión en donde la ampliación de derechos es inversamente proporcional a la reacción democrática, a la reacción dialógica. En América Latina vemos como en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, aquí mismo en Ecuador, cuando hay una colectividad que intenta ejercer un derecho o intentar su reconocimiento, tienen una reacción estatal de tensión, una reacción estatal de choque. En ese sentido, se invita, por ejemplo, a los estados a que existan reacciones más dialógicas, ¿sí? Y en ese sentido, el eje troncal del cambio de visión por parte del Estado hacia una visión constitucional del derecho a defender los derechos es el reconocimiento de las resistencias como defensa de derechos humanos.
Y esta es la conclusión de esta primera parte de mi exposición. Las resistencias en general, las resistencias colectivas deben ser reconocidas como un espacio de exigibilidad, deben ser reconocidas como un espacio de ejercicio de un derecho fundamental que es el ejercicio de defender los derechos, del ejercicio a defender los derechos, del derecho a defender los derechos. Muy bien. Ya particularizando un poco el porqué de este círculo de violencia en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, en nuestra región podemos darnos cuenta que el modelo económico no ha cambiado. ¿Sí? Existe en la actualidad hostigamiento, criminalización, deslegitimación de defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza en la región, especialmente cuando se tensiona con el discurso económico, con el discurso desarrollista en América Latina. Si bien existen otros problemas de derechos humanos, problemas de exigibilidad, existen otros problemas de reconocimiento, ¿sí? El mayor sector de defensores y defensoras que se ven atacados, criminalizados o hostigados son aquellos que tensionan con el discurso desarrollista. ¿Sí? En especial defensores de la naturaleza, defensores de los pueblos y nacionalidades indígenas, líderes indígenas y campesinos que son los más afectados. Tenemos, por ejemplo, en Chile los mapuche, que obviamente son afectados de manera muy amplia por parte del Estado chileno, ¿sí? Aquí en Ecuador, el pueblo shuar, el pueblo quichua, especialmente de la Amazonía, se han visto afectados por estas acciones de deslegitimación, hostigamiento, criminalización, el pueblo quichua de la sierra también, de manera muy amplia. En Bolivia, el pueblo quechua, el pueblo aymara, ¿sí? Los caucheros en Bolivia también, que son campesinos, no se reconocen como indígenas, que tensionan con el discurso desarrollista y que son los más afectados en el ingreso a este círculo de violencia con el Estado. Sí, y en Perú también, por ejemplo, los aguajún o los quechuas. En ese sentido, ¿sí? El derecho internacional de los derechos humanos les da, ¿sí?, herramientas para poder evitar esta criminalización, para poder evitar este hostigamiento. Tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho internacional, a la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho a defender los derechos y las libertades reconocidas, ¿sí? Y tenemos además las constituciones de diferentes países que establecen el derecho a la resistencia, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de expresión, que ha sido interpretado en la lógica del derecho a defender los derechos. ¿Qué derechos son los que generalmente se exigen? La consulta previa, libre e informada, la propiedad colectiva, el derecho al medio ambiente sano, los derechos de la naturaleza, pero cuando uno está en un problema jurídico en donde estos derechos están de por medio, tenemos que también, obviamente, pensar en cuál va a ser la reacción frente a quien está exigiendo. Los problemas nosotros los planteamos frente a estos derechos en particular, pero nos olvidamos de la esfera de protección de quien está exigiendo estos derechos. Las poblaciones entonces que reclaman participación, que reclaman decisión sobre sus territorios, se ven expuestas y se ven en una situación de vulnerabilidad frente al poder. Entonces, si nosotros como abogados que acompañamos esas resistencias o como personas que acompañamos esas resistencias no pensamos en que es necesario también hacer una estrategia de protección y de evitar la vulnerabilidad del círculo que está exigiendo estos temas, los dejamos en una situación de vulnerabilidad. En ese sentido, es importante pensar también en los derechos que están en la esfera de la exigibilidad, que son estos derechos de las y los defensores de derechos humanos. En América Latina ha existido una respuesta estatal represiva y criminalizadora. Sí, entre el 2008 y el 2015 tenemos, por ejemplo, 253 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en América Latina. Desde el 2015 al 2020, en cambio, tenemos un exponencial aumento. Tenemos alrededor de 360 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en América Latina, teniendo el corredor andino como
como el mayor lugar en el cual se han asesinado defensores y defensoras, y especialmente Colombia como el sitio fundamental en donde se está atacando a los defensores. En Ecuador tenemos también algunos casos en donde se han visto agredidos en el derecho a la vida, violentados en el derecho a la vida, defensores y defensoras de derechos humanos. En Perú 89, por ejemplo, sí, tenemos una amplia gama de acciones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, y quienes no se han visto atacados, hostigados, ¿sí? A través de acciones violentas en contra de su vida o integridad, han sido atacados a través de la forma más lesiva que tiene el Estado en contra de sus ciudadanos, que es la aplicación del derecho penal. Es decir, se han creado, se han fortalecido instituciones penales para poder reprimir las resistencias. Es decir, existe una respuesta a las resistencias que es criminalizadora, que es represiva, que es la más vulneradora de derechos, teniendo que ser inverso la respuesta, es decir, teniendo que ser inversa la respuesta. Debería ser entonces una respuesta dialógica, debería ser una respuesta democrática, la cual se dé a las resistencias. Haciendo un mapeo general de conflictos, por ejemplo, en Argentina vemos cerca de 102 conflictos socioambientales en los cuales se ha visto la respuesta como la criminalización como respuesta sistemática. En Bolivia existen 22, en Brasil existen 720, en Chile 57, en Colombia 172, aquí en Ecuador se han identificado cerca de 27 conflictos socioambientales, en donde en cada conflicto existe como respuesta un patrón de criminalización y judicialización. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta a través del derecho penal es la respuesta más estructural o sistemática en América Latina. ¿Cuáles son los actores que están detrás de estos problemas? Por un lado, están los estados, ¿sí? Los estados que se ven representados en las personas que ejercen el poder. Pero nosotros nos damos cuenta que en el ejercicio, ¿sí? En el ejercicio del poder, estas personas que se encuentran en espacios de representación tienen un nexo, ¿sí? Tienen un contacto muy cercano, no con organizaciones sociales, no con el pueblo llano, sino especialmente con los poderes económicos y con los poderes transnacionales que ejercen, ¿sí? Actividades especialmente extractivas. Y este es un patrón que se ve en América Latina sin importar cuál sea la posición política de los representantes. Todos los gobiernos tienen cercanía con poderes económicos, especialmente transnacionales, que ejercen acciones extractivas. Y aquí tal vez la respuesta del por qué la reacción y la protección de estas actividades frente a las resistencias de las organizaciones, pueblos y nacionalidades. Por otro lado está la cooperación internacional, que de alguna forma ha aportado para que esas resistencias puedan visibilizarse o sostenerse, pero que de ninguna forma son equiparados o son iguales al poder económico que ha tenido el discurso desarrollista y la implementación de estos proyectos. ¿Qué es lo que ha pedido qué es lo que han pedido las organizaciones en esta nueva agenda, ¿sí? De discusión de derechos humanos frente a derechos de la naturaleza, frente al derecho al desarrollo? Básicamente tener un entorno propicio, ser protegidos, tener libertad de expresión, intentar dialogar, tener derecho a la participación, tener derecho a la libertad de asociación, y eso es lo que en general no se ha estado respetando, ¿sí? En esa lógica, el derecho fundamental, ¿sí? La obligación fundamental que tienen los estados frente a los defensores y defensoras de derechos humanos debería ser generar un entorno propicio para que exista esta defensa de derechos. Si tenemos estos actores, los cuales están ya mimetizados, ¿sí? Los cuales ya tienen un bando tomado, tenemos que generar una cancha en la cual exista un entorno propicio para defender los derechos, porque o si no, el diálogo ha desaparecido y el sistema democrático se ha caído. Si por lo menos no tenemos un entorno propicio para defender los derechos, para decir que no estamos de acuerdo con algo, ¿sí? No, el sistema democrático finalmente se ha caído. Yo creo, por ejemplo, que en estos momentos se podría
Se podría afirmar que hay un sistema democrático que no está fortalecido y que, es más, se encuentra en recesión. El sistema democrático se encuentra en recesión no por la imposibilidad de nombrar por voto popular a nuestros representantes, sino que la participación ciudadana activa es la que no se encuentra representada y no se encuentra reconocida ni garantizada. En ese sentido, es obligación generar un entorno propicio para el debate, la defensa de derechos. Sí, se debe reconocer que el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos aporta con la democracia y en la consolidación de la democracia. Debe haber un marco jurídico institucional, administrativo e institucional propicio para la defensa de derechos, sacar los tipos penales abiertos o que promuevan la criminalización. Debe haber instituciones nacionales de derechos humanos sólidas, independientes y eficaces, defensorías del pueblo, defensorías públicas que aporten en la consolidación de los defensores y defensoras de derechos humanos y que acompañen las resistencias desde el punto de vista público, ¿sí? No dejar esto al punto de vista privado, a las ONGs, sino que el sistema público también aporte a la resistencia, aporte al debate político no partidista. Y además debe haber políticas y mecanismos eficaces de protección, ¿sí? Incluido el apoyo público a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos. Esto es el contraargumento a la deslegitimación, la acción contraria a la deslegitimación. Todo órgano del poder público, toda persona que ejerza el poder público debe promover el trabajo de los defensores y legitimar su acción. Esto es algo que no pasa. Lo que se ve, en cambio, es la deslegitimación, ¿sí? Esto en una lógica de un enfoque constructivista en una democracia dialógica, en una democracia que nazca del pueblo, ¿sí? En una democracia comunitaria. Para ir finalizando, yo creo que hay tres grandes temas que tenemos que tomar en cuenta y que nos sirven para evitar el ataque a las y los defensores. Primero es entender que si bien existen entidades de seguridad, si bien existen, como nos dice Zaffaroni, agencias de seguridad que tienen que hacer cumplir la ley, estas agencias de seguridad y los miembros de las agencias de seguridad tienen que tener un uso progresivo de su poder, no solo de la fuerza, sino un uso progresivo de su poder frente a los defensores y defensoras de derechos humanos, y un uso progresivo de la fuerza en los hechos particulares en los cuales se vea resistencias no formales o no sistémicas, ¿sí? Eso es algo que, por ejemplo, en octubre no se vio, no solamente en Ecuador, sino en toda la región. Y ya aterrizando un poco al debate constitucional, creo que tanto en el desarrollo normativo como en el ejercicio jurisdiccional, la proporcionalidad y la razonabilidad son herramientas, sin duda alguna, indispensables que tienen que usarse en el análisis de los hechos para evitar criminalización y promoción del hostigamiento y la deslegitimación, ¿sí? Se debe, obviamente, identificar si las acciones, ¿sí?, han sido racionales y objetivas, si es que hay un fin legítimo, si es que es idóneo, si es necesario, si es que es estrictamente proporcional. No me voy a poner a discutir sobre la proporcionalidad y racionalidad, pero yo propongo además sumarle a este test de razonabilidad y de proporcionalidad un elemento extra, que es analizar si el acto sobre el cual yo estoy resistiendo fue inclusivo, participativo y no excluyente. Me parece de suma importancia entender que si es que yo me estoy resistiendo a algo, sea a algo que no me preguntaron, ¿sí? O sobre algo que yo no pude participar, o sobre lo que yo no pude opinar. Y si yo no pude opinar y los canales formales no me dan la posibilidad de actuar, obviamente voy a tener que utilizar mecanismos no sistémicos para eso, ¿sí? Y ya para cerrar, ¿qué es lo que yo creo que debería la academia seguir estudiando? Creo que deberíamos seguir estudiando estos temas en cada uno de los países, cuáles son las circunstancias particulares que llevan a la criminalización desde el punto de vista de la teoría de política y desde el punto de vista del derecho constitucional. Creo que debemos profundizar un poco más sobre los perfiles de defensores y defensoras de derechos humanos. Los defensores de la naturaleza tienen particularidades diferentes a los defensores y defensoras de derechos de las mujeres, de los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que identificar particularmente qué necesidades de protección tienen
cada uno de los defensores en particular, y aterrizar un poco más al tema de las tensiones que existen en la actualidad entre derechos ambientales, derechos de la naturaleza y los procesos de democratización. Sí, es algo que no traté en esta exposición, pero creo que es importante analizar los procesos de democratización en América Latina. Dije un par de veces que yo creo que nuestra democracia está en recesión, aunque muchos de nuestros mandatarios nos dicen que estamos en pleno auge de procesos de democratización en el país y finalmente en los países. Y finalmente creo que es importante empezar a analizar cuál va a ser la forma de fortalecer tanto político como económicamente las instituciones de participación ciudadana en cada uno de nuestros países. Si tenemos la institución y no tenemos los recursos para que esto se promueva, no sirve para nada si no promovemos que las organizaciones, los pueblos, las nacionalidades, los colectivos, las asociaciones puedan participar. ¿Sí? Así tengamos las herramientas de participación reconocidas en la Constitución y en la legislación, no van a ser efectivas y por lo tanto vamos a tener posteriormente reacciones de resistencia no sistémica que nos van a llevar a hostigamiento, criminalización y deslegitimación de defensores y defensoras de derechos humanos. Eso, chicos y chicas, creo que corrí un poco por el tiempo. Si hay alguna duda, estoy abierto a responderla. Muchas gracias. Muy bueno, fantástico. Tengo aquí el desafío de resumen de una intervención que fue muy resumida y que todo es muy interesante. Hablaste muy rápido, ¿no? Ahora para poder alcanzar todo. Yo voy a empezar por el final. Hay una cosa que dijiste que me pareció muy interesante, que son los mecanismos no sistémicos como alternativa a la no escucha. No hablaste con esas palabras, pero lo entendí así porque, bueno, trabajo con comunicación, entonces me interesa mucho este abordaje tuyo, ¿no? De legitimar estas formas de diálogo, entre comillas, con el Estado. Entonces, al inicio, nos menciona que vas a hablar sobre la defensa de los derechos humanos como un problema constitucional. Cómo tratar de este enfoque, cómo que los derechos humanos históricamente se vuelven un problema constitucional y cómo que el Estado acaba no dando la respuesta que se esperaba, ¿no? Nos decía, así como la ponente anterior, que los últimos 50 años fueron momentos de reconocimiento de derechos y el Estado, al contrario de reconocer los derechos, lo que hace es criminalizar. Es algo que nos reúne como Latinoamérica, lamentablemente muchos países, como citaste, tienen esto en común. Mencionaste Chile, Brasil, Perú también, Colombia, ¿no? Los números. Yo estaba entre apuntar y escucharte, pero son números bien fuertes lo que vemos en Colombia. Perú también. Estoy escuchando el eco tal vez de... bueno. Entonces mencionabas estos números de la criminalización en estos países. La defensa de los derechos humanos ha cobrado relevancia y se vuelve un derecho, el derecho a disentir. También me gusta eso cuando tú mencionas que la disidencia como mecanismo para hacer que se garantice un derecho. Bueno, que tiene que ver con tu abordaje en general, que es justamente legitimar la voz en contra del Estado, no como vándalos, y incluso hay una pregunta sobre eso. Ya mismo les invito a enviar las preguntas. Hay una pregunta que dialoga con esta idea de lo que es de que aquellos que están hablando en contra del Estado están en contra de la ley, en contra de la norma. Entonces, me gusta mucho este abordaje. A ver, una pregunta que tú propones me parece muy interesante, cómo definir los defensores, porque yo puedo hacer cualquier cosa y decir que soy una defensora de los derechos humanos, entonces hay una norma, es una persona que ejerce una actividad para defender un derecho colectivo, para defender un colectivo, un derecho, o buscar un reconocimiento, si lo apunté bien, sería eso. Me gustan categorizaciones, entonces cuando nos pone ahí el hostigamiento, la deslegitimación y la descredibilidad,
que son como estrategias del Estado, son como acciones del Estado, herramientas de ataque. La persecución, el seguimiento, la prisión y etcétera. Este círculo de violencia que retoma algún autor que no logré apuntar, pero que me pareció muy interesante. Bueno, como digo, toda la charla particularmente, y creo que a todos que nos están acompañando fue muy interesante. Pasamos a la primera pregunta y les estimulo, creo que la charla por sí misma nos estimula a lanzar preguntas. El tema del supuesto vandalismo, voy a hacer así, no me gusta, pero déjame recuperar aquí el nombre de la persona que te pone esta pregunta, es la Dani Grijalva. Ella pregunta, el alcalde de Quito acaba de poner una denuncia penal por la protesta materializada en la agresión, ella misma pone entre comillas, ¿no? Ahí el discurso es muy importante, la agresión a un monumento de la sociedad. En Quito hay voces que claman por una respuesta de la autoridad a manera de revancha. ¿Qué hacer cuando la criminalización deviene no solo desde el Estado, sino desde una sociedad que segrega? Y ahí él la menciona racialmente en este caso. Muy buena pregunta. Yo creo que paso a tu respuesta antes de ver las próximas preguntas. Gracias, Malu. Yo voy a responder la pregunta desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista legal y desde un punto de vista más interdisciplinario, diría yo. Desde el punto de vista legal, todas las personas tenemos derecho a acceder al sistema de justicia si creen que se han vulnerado los derechos individuales o derechos colectivos. En ese sentido, si es que hay una denuncia planteada ante la función judicial, la obligación de aplicar el enfoque que establece nuestra Constitución, que tiene que ver con el enfoque dialógico, con el reconocimiento del derecho a la resistencia como un mecanismo de defensa de derechos humanos y de su reconocimiento, es la función judicial. Entonces yo esperaría que la función judicial del Ecuador esté consciente que si es que resuelve algo en contra de la Constitución, estaría haciendo algo ilegítimo. Quien plantea la denuncia entonces no está haciendo nada ilegítimo, lo que está haciendo es acudiendo a la función judicial para que dirima un conflicto. Ya desde el punto de vista social, político, ¿sí? Yo sí hago un análisis de esta acción, porque el alcalde de la capital del Ecuador, ¿sí? Pone una denuncia que en el discurso está defendiendo a una parte de la sociedad y no a su generalidad, ¿ya? Está asumiendo una posición y que además es una posición que segrega, es una posición que discrimina. El acto, obviamente, de, entre comillas, vandalizar una estatua, ¿sí? Es una acción que hay que leerla no desde el punto de vista penal, que es lo que yo planteaba al inicio, sino desde el punto de vista reivindicador, ¿sí? Puede ser que a algunos no les guste, pero es una forma de ser escuchados, no hay otra forma de que los escuchen. Seguramente hubo acercamientos para que bajen la estatua y mucha gente les dijo que no. El mismo alcalde les ha de haber dicho que no, no sé. Y si es que el Estado te cierra las puertas, si es que el Estado te da la espalda, no te queda otra cosa que acudir a los métodos antisistémicos de ejercicio de la resistencia, que son legítimos en nuestro sistema, que son constitucionales de nuestro sistema y que no deben ser criminalizados, sino que deben ser leídos como una invitación al diálogo. Si es que yo hice esto, entonces me siento diálogo y encuentro una forma de resolver este conflicto en un espacio de diversidad. Y no voy a poner una denuncia y a criminalizar a quien está diciendo escúchame. Eso